Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las tres grandes sorpresas que hay en la lista definitiva de la selección argentina. A partir de mañana ya comenzaremos a centrarnos más que nada en lo que tienen que ver con los partidos de eliminatorias, pero en este video en cuestión quiero hablar de tres futbolistas que no estaban en la mente de nadie para ser convocados en este parate de selecciones, teniendo en cuenta que uno creía que Scaloni iba a seguir con los mismos citados con anterioridad, más allá de que quizás alguno de ellos no está teniendo el mejor nivel en su respectivo equipo, o en definitiva que iba a recurrir a otra clase de nombres. Sin embargo, estos tres jugadores de los que voy a estar hablando en este video son tres futbolistas que, según la cabeza del DT, tienen o un buen nivel en su actual club o en definitiva con vistas al futuro de la selección argentina pueden ser verdaderamente muy importantes. Por lo pronto está claro que para que estos futbolistas sumen minutos en algunos de los dos partidos, ya sea en el duelo contra Chile o en el cotejo ante Colombia, se tienen que dar ciertas circunstancias como las bajas de los que habitualmente son titulares o en definitiva de que el partido propio muestre las condiciones óptimas como para que estos jugadores puedan finalmente estar dentro del campo de juego y ponerse la casaca albiceleste. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del nombre más sorpresivo de todos, porque cuando todos nos enteramos de que este jugador iba a ser convocado a la selección argentina, muchos se preguntaron quién es este futbolista en cuestión. Mariano Troilo, joven defensor de Belgrano de Córdoba, conjunto argentino de 21 años, fue convocado por Lionel Scaloni para esta doble jornada de eliminatorias sudamericanas. El entrenador le dará una oportunidad única y junto con otros dos futbolistas del ámbito doméstico es uno de los tres que forma parte de los citados del fútbol argentino, algo que no es normal en el caso de Scaloni porque suele citar a distintas clases de jugadores. Obviamente que para el DT estar en Europa tiene un grado superior a jugar en el fútbol argentino y encima este futbolista en cuestión hoy por hoy quizás no es tenido en cuenta como uno de los mejores defensores centrales del fútbol de nuestro país, pero aún así, por una cuestión de futuro, tiene tan solo 21 años, mide 1,91 m, es un zaguero que el entrenador tiene en cuenta para lo que van a ser estos próximos dos partidos ante Chile y Colombia. Tuvo un proceso bastante importante como para convertirse en jugador de primera. El camino fue largo, pero llegó a la máxima categoría el 3 de agosto del 2023. Estamos hablando de que debutó en primera división hace menos de 2 años en un triunfo de Belgrano por 1-0 frente a Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde ese entonces ya lleva 51 partidos en el equipo cordobés, registrando 2 goles, una asistencia y ser amonestado en 14 oportunidades. A lo largo de estos años tuvo altibajos y por momentos inclusive también fue resistido por la gente de su propio club, teniendo en cuenta que a Belgrano no le ha ido bien en el último año y medio aproximadamente. Está claro que la mayoría de sus futbolistas en algún momento tuvieron ciertos reproches. Sin embargo, a Scaloni nunca le importó eso y básicamente nunca le va a importar, porque la realidad es que él seguía por su propia convicción y también por los consejos de su cuerpo técnico, ya que en conjunto deciden quiénes son los convocados. El propio futbolista también ha manifestado en muchas oportunidades que su ídolo es otro jugador nacido en Belgrano como Cristian El Cuti Romero, e inclusive podrían llegar a tener una oportunidad de formar una dupla de centrales en el combinado nacional argentino. Veremos si se le da la posibilidad en esta fecha FIFA, sobre todo de cara a lo que va a ser este primer duelo ante Chile, teniendo en cuenta que el compañero del Cuti Romero, el habitual, que es Nicolás Otamendi, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el DT tendrá que recurrir a uno de los tantos defensores centrales que ha convocado para esta fecha FIFA. Uno cree que no va a ser Troilo el jugador que aparecerá formando dupla titular con el Cuti Romero, pero no hay que descartar absolutamente nada. Un nombre totalmente sorpresivo para todos, teniendo en cuenta
que la mayoría creía que en caso de que Scaloni recurriera a la citación de un defensor central, iba quizás a ir por alguien un tanto más de renombre y que su actualidad fuera un poco más convincente en su respectivo club, teniendo en cuenta que Belgrano quedó eliminado en la primera instancia del torneo Apertura del fútbol argentino hace bastante tiempo que no juega, desde el primer fin de semana del mes de mayo. Aún así, a él no le costó absolutamente nada, claro está, finalizar con sus vacaciones para ponerse la camiseta de la selección argentina. Y seguimos con el siguiente futbolista, que quizás su convocatoria era muchísimo más lógica desde hace ya bastante tiempo, teniendo en cuenta lo que ha mostrado jugando para Independiente de Avellaneda Kevin Lo Mónaco. De hecho, para muchos ha sido el mejor defensor central del primer semestre del fútbol argentino, y su nivel también en la Conmebol Sudamericana, donde ganó el grupo con el rojo de Avellaneda, ha sido más que interesante. Es un jugador que inclusive tiene futuro europeo inmediato, recibirá sondeos en este próximo mercado de pases y es probable que a partir de la temporada 2025-2026 del viejo continente esté vistiendo la casaca de algún elenco de Europa. Eso inclusive, como dije recién, podría llegarle a jugar a favor a la hora de jugar el Mundial del 2026. Si bien es cierto que creo yo que jugando en Independiente debería tener, no sé si las mismas posibilidades, pero por lo menos tener la chance y competir de manera directa para formar parte de la lista definitiva con vistas a la próxima Copa del Mundo, está claro que si Lo Mónaco, luego de tan solo un año en Independiente y 6 meses de verdaderamente buen nivel, ha logrado conseguir una convocatoria a la selección argentina, yo creo que luego de un año en el fútbol europeo, si es que termina siendo traspasado en este próximo mercado de transferencias, podría tranquilamente ser uno de los nombres que peleen por ese lugar como uno de los defensores centrales en la lista del 2026. Es verdad que no es fácil para ninguno de los nuevos ganarse un lugar definitivo en la nómina para la próxima Copa del Mundo, teniendo en cuenta que Scaloni, de los 26 futbolistas que tienen que ir al Mundial, ya tendría 16-17 verdaderamente confirmados, que es por una cuestión de nivel y de que sigan sumando minutos y continuidad en sus clubes como para que ya pueda totalmente definirlos. Pero después hay otros 9-10 nombres que podrían llegar a ser sorpresa. No todos, está claro, porque muchos formarán parte de las convocatorias que ha dado el DT a lo largo de este 2025, y por eso es ahí donde Kevin Lo Mónaco tiene que empezar a destacarse. Si se le da la posibilidad de sumar minutos a lo largo ya sea del duelo ante Chile o del cotejo ante Colombia, es un defensor central que tranquilamente va a estar a la altura de las expectativas, porque es un futbolista que sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego. Tiempista, un jugador que sale con el balón dominado de manera muy pero muy clara. De hecho, en ese sentido es muy similar tanto al Cuti Romero como a Otamendi, como a los centrales titulares de la selección argentina. Además tiene buen juego aéreo en las dos áreas, es un central muy pero muy completo y tiene tan solo 24 años, es decir, tiene toda una carrera por delante como para poder demostrar que la casaca albiceleste le queda prácticamente pintada. Está claro, y lo mismo que dije en el caso de Troilo y también de lo que diré en el jugador del que voy a estar hablando en último lugar, es muy difícil que sume minutos por una cuestión de que es muy probable que, más allá de que Argentina ya esté clasificada al próximo mundial, Scaloni le rodaje a aquellos futbolistas que fueron convocados anteriormente. Pero no hay que descartar absolutamente nada. Además, más allá de que no sume minutos en este parate de selecciones, no hay que dejar de lado que en septiembre, octubre y noviembre también va a haber fecha FIFA. Y si mantiene el mismo nivel que ha mostrado en Independiente durante los primeros 6 meses de este 2025, no hay ningún tipo de dudas de que Kevin Lo Mónaco volverá a ser convocado y se podría llegar a convertir en un futuro no tan lejano en un habitué en la selección argentina. Y el último nombre del que voy a hablar es el futbolista que terminó siendo convocado por sorpresa, básicamente porque fue citado de último momento. No hubo ninguna baja ni ningún tipo de futbolista que tuvo que salir de la convocatoria ya cuando quedó la lista definida, pero aún así Scaloni decidió citar a Emiliano Buendía, que no tuvo la mejor de las temporadas en el Bayer Leverkusen. Recordemos que este jugador en su momento sí tuvo buenos años jugando en la Premier League, en el Aston Villa de Inglaterra fue verdaderamente una de las figuras, e inclusive ya tuvo un par de citaciones antes de la Copa del Mundo de Qatar. No quedó seleccionado para ir al Mundial, teniendo en cuenta que no había tenido tanto recorrido, pero era un jugador que ya Scaloni venía siguiendo desde hace tiempo. No es su primer convocatoria, como los dos casos mencionados
mencionados anteriormente. Sin embargo, hace tiempo que no era convocado y por eso mismo me parece apropiado meterlo en esta lista, porque la realidad es que ¿por qué Scaloni termina convocando a un jugador de última hora y siendo este un futbolista que no venía formando parte de las citaciones de manera habitual? Obviamente solo el entrenador lo sabe y yo creo que tiene mucho que ver con el armado, en definitiva, de la nómina final en lo que respecta a los lugares en los que quizás le pueda llegar a faltar algún jugador, sobre todo de cara a lo que va a ser el cotejo ante Colombia. Si bien es cierto que la selección argentina por lo pronto afrontaría los dos partidos con toda la delegación, no hay que dejar de lado que el segundo encuentro ante el equipo cafetero se jugará el martes 10 de junio y 4 días después comenzará el Supermundial de Clubes de la FIFA. Es cierto que puntualmente en el primero de los días solamente debuta Messi. El resto de los jugadores que estarán representando a sus respectivos equipos en el certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos estarán haciendo su debut más adelante en el transcurso de la competencia. Por eso mismo yo creo que Scaloni va a contar con todo el plantel, pero si no llegase a contar, yo creo que la convocatoria de Buendía tiene que ver con tener todos los lugares ocupados en caso de que alguno de estos futbolistas que se va a ir a jugar el Supermundial de Clubes no pueda estar en el segundo de los cotejos. Buendía, por si alguno no lo sabe, es mediocampista ofensivo, suele moverse por los costados, pero normalmente también lo ha hecho por la mitad de la cancha. Es un jugador que a mediados del año pasado llegó al Bayer Leverkusen de Alemania, es decir, llegó al vigente campeón de la Bundesliga, pero no tuvo la suficiente continuidad porque recién en los últimos meses estuvo disponible a causa de que se estuvo recuperando de un par de lesiones. Aún así no deja de ser un hombre más que interesante, teniendo en cuenta que sus cualidades ya lo han depositado en el combinado albiceleste con anterioridad. Capaz que lo que pasaba en su momento era que su nivel sí le demandaba una convocatoria, porque en años anteriores lo que había hecho en el Aston Villa había sido verdaderamente sensacional. Un hombre que de mitad de cancha hacia adelante podía vulnerar a cualquier defensa, que tenía un 1 contra 1 contra los defensores rivales y que además llegaba fácil a la portería rival como para convertir goles. En este último año le ha faltado eso, pero Scaloni seguramente pretende recuperarlo de cierta manera. Obviamente el futbolista deberá tomar la mejor decisión en este mercado de pases, si es que le conviene o no seguir en el Leverkusen como para poder tener continuidad y regularidad, y de esa manera, si logra conseguir esto, que no lo tuvo durante la temporada 2024-2025, podría pelear un lugar de cara a la lista final para el Mundial del año que viene. Y estos fueron los tres nombres más sorpresivos en lo que respecta a la lista de la selección argentina. Scaloni ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer en esta doble jornada de eliminatorias. Está claro que sin la necesidad de sumar de manera urgente puntos para clasificar al Mundial, porque Argentina ya estaba clasificada con anterioridad luego de lo que fue la victoria en marzo, la categórica goleada 4-1 en el estadio más monumental frente a Brasil. Por lo pronto, el albiceleste estará enfrentando el próximo jueves 5 de junio, es decir, en tan solo 48 horas, a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, y el martes 10 estará haciendo lo propio en condición de local frente a la selección de Colombia. En septiembre se jugarán los últimos dos partidos por eliminatorias, mientras que en octubre y en noviembre se jugarán duelos amistosos. Estos tres jugadores, Mariano Troilo, Kevin Lo Mónaco y Emiliano Buendía, se juegan una parada más que importante, no solo si es que le tocan sumar minutos en alguno de estos encuentros, sino también en cada uno de los entrenamientos, porque según lo que vea el cuerpo técnico, irán o no sumando consideración en lo que respecta a la posibilidad de pelear por un lugar en la lista definitiva de cara al próximo Mundial.